Hola. José Gregorio Contreras. Pero buenas tardes, ¿cómo están? Un honor estar aquí una vez más, ya en nuestra última sesión teórica. Está Leonardo Verónico, Hola. profesor Verónico. También está Valentina Gómez. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo está, Vale? Y creo que, bueno, por aquí está María José España. María José, qué bueno que te conectaste. Hola a todos. Miren, y ahorita dentro de un rato se va a conectar Ricardo Baroni y Javier Núñez. Así que vamos a poder conversar todos. Ustedes revisan o repasan un poco lo que es individuo-masa, esa comparación constante entre sistemas colectivistas y sistemas individualistas. Sistemas en los que hay un plan y una persona, un grupo lo impone al resto, ¿a través de qué? De la coacción, o sistemas de cooperación voluntaria libre, donde las personas hacen lo que acuerden con otras y nunca podrán ejercer violencia. Es decir, hacer que alguien haga algo distinto a lo que acuerde hacer. Con lo que, al comparar esos dos sistemas, bueno, hemos buscado hacer una comparación lo más amplia posible, lo más interdisciplinaria. De hecho, fíjense que arrancamos primero hablando sobre economía. Y vimos 4 aspectos en los que son antagónicos totalmente un sistema individualista a un sistema colectivista. O sea, la forma como entienden que se genera riqueza. O cómo son las relaciones entre las personas. ¿Cuáles son los incentivos? Esos aspectos de lo que se puede llamar economía, hay una total diferencia entre ambos sistemas, no son compatibles, no puede haber una tercera vía, porque la tercera vía es. Entonces, fíjense cómo hasta termina incluyendo la socialdemocracia, el estado de bienestar, el estado interventor de cualquier forma, de cualquier intensidad. Luego entonces agarramos y nos metemos a analizar ya esto, bueno, vamos a ver porque realmente aquí lo que hay es algo ético. Ahí tiene que ver es cómo va a ser la relación entre unas personas y las otras. Cuáles son las normas, los valores que no solamente son los que uno considera más justos, sino que son los más beneficiosos. Porque nos han llevado a todos a una mejor posición. Entonces, bueno, ahí hicimos esas comparaciones, si es servir a uno mismo o más bien servir a la colectividad, buscar la felicidad por mérito propio, y para eso necesitas la libertad o que ya te den todo eso listo. Analizamos entonces los aspectos éticos o morales. Y también lo vimos desde 4 puntos que son antagónicos, son incompatibles. Después nos metimos ya a ver ya de fondo cómo son los sistemas políticos, jurídicos, donde se llevan adelante estos dos tipos de forma de organización y de principios organizadores de la sociedad y de los grupos de personas. Y entonces nos metimos con el ordenamiento jurídico colectivista y describimos en sus 4 aspectos principales, que se entiende por derecho, cómo se distribuye el poder. Analizamos, y el tema de cómo es una democracia limitada, hay pluralismo, o hay un plan que tiene que ejecutarse. Entonces, bueno, veíamos cómo son diferentes esos sistemas. Y no solamente son diferentes, sino que aunque les digan igual, son incompatibles. Ambos hablan de separación de poderes, pero bueno, una es cierta, tiene por fin evitar que se una el poder, y en el otro más bien es coordinar el poder para que sea mejor. Entonces, o hablan de libertades, pero bueno, una es la libertad, no ejerce violencia sobre mí, la otra es ejerce violencia sobre todos para beneficiar a todos. Son conceptos distintos. Igualdad, una sería formal y otra material, son incompatibles. O hay igualdad de la ley o haces una ley para cada uno en su relación con los demás. El tema es que hemos visto esto.
Y luego acudimos a los dos puntos, a los módulos finales de historia. Hacíamos un repaso simple, que es la primera parte, lo hicimos el miércoles, de más o menos cuáles son los eventos que valdría la pena destacar en la historia. Nos conseguimos con la Revolución Industrial, nos conseguimos, bueno, cómo se ve, se describe, se juzga, incluso impulsado por los estados, es algo que se repite prácticamente todo, porque es un momento negro en la historia de la humanidad, pero cuando uno ve estos gráficos que hablan de la población en la Tierra o la riqueza de los humanos, uno ve que justamente a partir de ese evento es que hay un cambio que no había ocurrido nunca en los 4.500 millones de años que tenía la Tierra acá, o vamos a poner 6 millones desde que somos más o menos unos homínidos. Entonces, el punto es, ese evento se las trae, y ese evento salen cosas buenas. Analizábamos eso, pero también analizábamos cómo empezó los Estados Unidos, porque han rescatado esta historia que pasó en la isla de Jamestown, que cuando no se reconoció la propiedad privada, bueno, la gente le fue mal y se murió de hambre. Y de cómo entonces los Estados Unidos comienza, en esa época de Pocahontas, comienza a respetar la propiedad privada y a darse cuenta que la propiedad privada genera unos incentivos que benefician a todos. Bueno, hoy vamos a terminar las dos últimas partes de historia. En una de ellas vamos a hacer un recuento por qué ha pasado en aquellas sociedades como hitos principales en los que ha habido una intervención estatal, en la que ha habido una planificación a ser impuesta a los demás con violencia, con coacción. Vamos entonces a ver, vamos a hacer un repaso, unos 4.000 años de historia, y luego vamos a hacer una comparación. O sea, es cierto que no podemos estar haciendo experimentos con humanos, con sociedades, pero los experimentos ocurren solos, se presentan. Uno lo que tiene que hacer es, bueno, observarlos y analizarlos. Entonces vamos a ver qué experimentos nos pueden permitir sacar esas conclusiones de, bueno, entonces, ¿cuál de los dos modelos es el que deberíamos escoger? ¿En qué tipo de sociedad quieres vivir? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y para eso voy a poner la presentación. Espero que funcione. Si se cae, tú te conectas, Vanessa. Voy a compartir pantalla. Vanessa, creo que vas a tener que compartir tú la presentación, ¿oíste? Antonio, ¿sigues? Sí, creo que sí, pero no va a No, la poner buena presentación no presentación. carga. Sí, no Sí. carga. Vale, que lo comparto en ese entonces. Vale, no se te escucha.
un poquito más. ¿Quiere? Ok. Creo que el profe debe dejar de compartir pantalla para... Dale. Mientras eso pasa, acércate más también al micrófono, vale, por favor. Creo que puedes compartir encima de él. Vale, dale, ya. Sí, Ya. listo, ya, dale. Voy a compartir yo entonces. Ujú. Antonio se le quedó pegado a la computadora. Bueno, podemos ir... Ok. Dale, tranquila, yo te aviso. Listo, ya se ve. Ok, esta parte, como les comentaba el profesor Canoja, es el tercer subcapítulo de la cuarta parte de Individuos o Masa, que es historia, y vemos, bueno, ya cerrábamos la semana pasada, perdón, el miércoles hablábamos de Alemania en ese periodo posguerra y las políticas que había tomado Ludwig Erhard con el mal llamado, según él mismo, milagro alemán, que no fue más allá que las aplicaciones de políticas económicas liberales y que iban muy relacionadas con este tema que vemos aquí, el control de precios. Que lamentablemente no es algo novedoso, no es algo que pasa una vez y aprendemos de los errores, sino pareciese que más bien se ha repetido constantemente, no solo desde Alemania para acá, sino desde mucho, mucho antes. 4.000 años de controles de precios es el título de este capítulo, los fracasos de la planificación central de la economía. Muchachos, si quieres, adelantamos con un poco más de comentarios o pasamos ya a la siguiente lámina que le toca. No, bueno, quisiera agregar algo. Sabes que yo una vez estaba leyendo un libro de la historia de China y en este libro mencionaban cómo en China también en una época imperial se trató de instaurar el sistema de control de precios y la escasez que empezó a imperar en la dinastía en ese momento, no me acuerdo en este momento cuál es la dinastía, creo que la dinastía Qian, fue tan dantesca que el emperador tuvo que revertir esas políticas de control de precios para poder volver a un mercado normal. De hecho, es uno de los antecedentes históricos más importantes respecto al control de precios. Y también ocurrió en la China posmaoísta, José Gregorio. Antes de la implementación del Baoshan-Dahu, tenían un sistema de tierras comunal donde le quitaron la titularidad a las familias de la tierra y se generó esto que estás comentando, la regulación de precios, la escasez. Okay. Es reiterado en la historia. Sí, así es. Vale, ya podemos avanzar. Sí. Miren, uno de los primeros ejemplos de controles de precios se ocurre en Mesopotamia con el Código Hammurabi. En este código tenían todo establecido, tenían todo regulado y no funcionó. La sociedad mesopotámica fracasó. Inclusive tenían establecidos los precios que costaban cruzar los dos ríos que rodeaban a Mesopotamia. Recordemos que Mesopotamia significa rodeada por dos ríos, que eran el Tigris y el Éufrates. Y bueno, ¿qué pasa? Los gobernantes totalitarios necesitan demostrar su autoridad. Y esto es lo que hacían en Mesopotamia. Lo hacen mediante imposición de límites al comercio y fijación de precios de bienes, productos y servicios. Como les estaba comentando, esto sucedía en Mesopotamia. Los precios para cruzar por los ríos, para comerciar, todo eso está escrito y lo pueden buscar en internet. El Código de Hammurabi actualmente está disponible en internet como un documento histórico y lo pueden buscar allí y cerciorar que toda esta información es totalmente cierta. Tenían todo codificado y a su vez generaban estos problemas que ya de introductoria hemos venido diciendo y alrededor del control de precio en especial y de las regulaciones en general. Creo que si algo nos ha enseñado la historia de estos años de controles de precios es que siempre están condenados al fracaso. No es algo de quien los haga ni en el momento en que se hagan,
siempre están condenados al fracaso porque no dejan al comercio ser libre, no dejan que el individuo actúe libremente y intercambie los bienes a como el mercado lo esté demandando. Llegó el profesor Antonio. Qué bueno. Sí, fíjense dos cosas importantísimas acá. Estamos hablando de Mesopotamia hace más de 4.000 años, más o menos 1700 antes de Cristo. Uno de los terrenos, pedazos de tierra más ricos en recursos en ese momento de la historia. Era una tierra entre dos ríos. Tenía una facilidad para acceder a recursos hídricos, para acceder a flora, fauna, impresionante. Y aún así, cuando entraron en las reglas de control de la economía, fracasaron luego una generación. Del Código de Hammurabi, una de las leyes, normas más destacadas y que todos recordamos al sol de hoy es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es la que más repetimos y es una de las primeras que nos enseñan en historia del derecho en la facultad. Y hoy en día, si pensamos eso de ojo por ojo y diente por diente, todo el mundo, ¿qué aberración es esa? Nadie se imagina ejecutar esas leyes del día de hoy. En ese mismo código estaba el control de precios. Y ese no lo vemos tan aberrante, a pesar de que inclusive falló en aquella época y ha venido fallando constantemente. Apagaste el micrófono. Ajá. Ahora sí. Ajá. ¿Ustedes saben por qué no lo vemos tan aberrante? Porque nuestro cerebro se hizo en un momento en el que asignar a cada uno equitativamente, es decir, con un ajuste de la igualdad, en ese momento eso era lo justo, porque era lo que más beneficiaba a esos grupos de tropillas de cazadores-recolectores. Entonces, intuitivamente, uno piensa que fijar un precio justo es la manera de hacerla, es la mejor, la única manera de hacerla. De hecho, uno podría decir que es totalmente, o sea, ver que hay una desigualdad, bueno, eso es algo que de hecho nos choca como tal. Entonces, aquí había una regulación total. Sí, esto te discutió. Y dejar que sean los precios los que fijen cuánto valen las cosas. Es decir, nadie o cada persona individual, ¿cómo se va a armar un sistema así? Eso es algo que no se concibe. Nuestra cabeza no entiende eso. ¿Cómo puede haber un sistema libre de precios? ¿Y cómo puede ser algo tan perfecto de que uno, bueno, va corrigiendo de inmediato cuando se da cuenta que las cosas propias que venden las está vendiendo muy barata o que no está vendiendo porque está muy caro? Entonces ese sistema es totalmente contraintuitivo. O sea, uno no se lo puede imaginar. De eso hablaba muchísimos años. Y tenemos entonces que desde que hay más o menos constancia de la civilización, ya estábamos controlando precios, estábamos limitando el comercio. El profesor Antonio Escotado, Los enemigos del comercio, es una historia de la humanidad. Es un libro que les recomiendo, realmente, bueno, son 3 tomos gigantes, pero vale la pena porque hasta allá se remonta a él. Y la explicación de que eso sea así, bueno, lo ha dado la psicología evolutiva, la biología evolutiva. Miren, aquí, yo no sé si ustedes revisaron o si ya lo vieron lo que establecía el código de Hammurabi. ¿Leyeron algún artículo? Bueno, busquen y lean entonces ustedes los artículos de eso. Es increíble. ¿Cuánto costaba un buey, un caballo, una gallina? ¿Cuánto costaba cruzar el río, el Éufrates, el Tigris? Ambos. ¿Cuánto costaba? O sea, todo estaba previsto. No sé cuántos artículos son. Y eso después imagino que tendría una regulación especial particular que no estaba tallada en piedra, sino que era la usanza. Era una sociedad que al civilizarse y agarrar más o menos ese poder, bueno, cayó rapidito. Pero es que esa historia se ve y hay cada vez mejores registros de ella a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos. Dale allí, Vanessa, porfa. ¿Ya cambié la diapositiva? No, se va a tardar un poquitico por el delay, pero no importa. Ajá, ya. Bueno, esta política
populista, demagógica total, de pan y circo, ¿han leído sobre ella? Bueno, pan gratis o casi gratis para los romanos en las ciudades. Supuso un incremento del gasto público. Obvio. Tienes que hacer panes para todo el mundo. Tienes que gastar dinero en eso. Pero además de eso, se cayó se cayó. Pero además de eso, el gasto público que genera, bueno, ¿cómo lo pagas? Primero subes impuestos, buscas por ahí, pero llega un momento que comienzas a producir dinero. Entonces, allí, bueno, ya que eran los romanos los que acuñaban, comenzaron a diluir el oro en las monedas. Se genera inflación. ¿Y qué ocurre cuando se genera inflación? Nosotros los venezolanos lo sabemos porque hemos vivido una, eventualmente, posiblemente, yo creo que es la más espantosa en la historia del hombre. Una hiperinflación de millones. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Que uno sabe que al haber mucho más dinero en la calle, las cosas que uno haga, su trabajo, bueno, si lo sigues cobrando el mismo dinero, estás cobrando un dinero que está disminuido, porque ahora hay mucho, ya no es un bien escaso. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, vende las cosas más caras. En este caso de Roma era facilísimo, porque como era el oro, y lo que se hizo fue diluir, mezclar con otros minerales mucho más baratos, el oro en las monedas, entonces uno podía pensar, bueno, mira, espérate, yo vendía mi trabajo por un gramo o 4 gramos de oro. Eso era una moneda. Ahora, estas monedas que me estás trayendo se llaman igual, son igualitas, pero realmente, fíjate, yo la puedo aquí medir y lo que tiene son 2 gramos de oro. Así que ahora mi cosa vale el doble. Voy a tratar yo de compartir pantalla, ¿oíste? Mi internet no es el mejor, pero... ¿okay? Bueno, ¿qué creen ustedes que pasó después? ¿Ya se ve? Sí, ahí se ve. Ok, ¿ya pasé? No, déjala ahí. Okay, esa era para atrás, porque es que, ¿qué creen ustedes que pasó después? Cuando aumentan los precios, viene el gobierno y fija un control de precios. Pero fue algo rudo, de asesinar a las personas que estaban violando el control de precios. O sea, las penas eran de muerte. Y a pesar de eso, la gente subía los precios. O ¿qué pasa cuando ya uno no puede subir los precios porque si no te matan? Deja de producir, abandona las tierras. Entonces toda Roma, todo la periferia, simplemente ya se fue a que le dieran pan gratis. Y después de no sé cuántos miles de años, ya fueron, al final, ya esa sociedad estaba destruida, como está Venezuela ahorita. Y la primera horda que vino del norte acabó con todo. Cayó el Imperio Romano. Esa es la explicación que, sin duda, es la más válida, interesante, es la que detona todas las demás, porque son cuantas razones por las que hay un libro famoso que habla de 153. Esa es la razón. El profesor von Mises la explica de una manera sencillita, así. Bueno, fíjense cuántas veces ha pasado eso luego. A lo último que le pasó fue a los venezolanos. Sigue allí, Leo, a ver. Ajá, dime. El caso emblemático del Imperio Romano y todo el tema de la miseria y la corrupción y la escasez en la que cayó, también lo explica muy bien en el libro El Patrón Bitcoin. Entonces, para recomendarles que también lo lean, lo entiendan más a fondo, y también respecto a la pregunta que hicieron una de las sesiones pasadas, de si la inflación era producto o no del Estado, del gobierno. Yo creo que si se leen este libro les va a aclarar mucho
porque así pudimos ver cómo en Roma, en ese tiempo Nerón usó esta medida de devaluar la moneda, generó, como devaluó la moneda, bajaron los salarios, los precios aumentaron, como aumentaron los precios, hubo una inflación, necesitó un control de precios. Entonces todo este círculo vicioso en el que cayó el Imperio Romano también se encuentra súper bien explicado ahí. Fíjense, Es caso así. similar también ocurrió con China, con las tarjetas de racionamiento de cereales, donde se les subsidiaba el cereal a las grandes ciudades en China y a los centros rurales no. Y esto provocó la migración de la población rural a las grandes ciudades y también, por consiguiente, el Estado tuvo que controlar la migración de los pueblos, de los centros rurales hacia las grandes ciudades, limitarlo y prohibirlo, y hasta penalizarlo. Por supuesto, esto provocó que los campos de China quedaron devastados, sin producción de ningún tipo. Valentina, ¿cómo es que se llama el libro este que leíste hace poco sobre eso, justamente? El poder del pueblo, de Kei Chao-su. Ahí está también esa historia, y es que se ha repetido tantas veces, que somos tontos, no las aprendemos. Mire, en la época de la independencia de los Estados Unidos, también justamente o sea, el ejército británico estaba muy bien montado y tenía sus monedas y pagaba. En cambio, la moneda que utilizó el grupo que está buscando la independencia, los colonos, los estadounidenses como tal, ellos comenzaron a devaluar la moneda para poder pagar ¿qué? Los costos para mantener el ejército, en especial la comida. Llegó un momento en que ya no le querían vender, le subían los precios, no le querían vender. La inflación allí o la devaluación fue enorme, con lo que casi se mueren de hambre, casi pierden por eso. O sea, se salvaron de casualidad, porque los mismos campesinos, agricultores, se negaban a venderle a los que iban a lograr la independencia y se pusieron del lado de los británicos, porque los británicos sí pagaban con una moneda que no estaba devaluada, porque estos comenzaron para poder llevar adelante la guerra, hicieron dinero, o sea, produjeron ellos el dinero, dieron papelitos, y la gente dijo que va, eso no me lo van a pagar. Entonces, en esa época, cuando ya se consolida la independencia, una de las primeras cosas que se establecieron fue: no podemos poner controles de precio, que ninguno de las provincias ponga controles de precio. Tú le das, Leo. Ya. Sí, miren cómo Washington se arrepiente después. Dice, ya que se ha comprobado por experiencia que las limitaciones sobre precios de los productos son no solo ineficaces para los propósitos propuestos, sino que ocasionan consecuencias dañinas con gran detrimento de los servicios públicos y opresión gravosa de los individuos, se recomienda a los diferentes estados derogar o suspender todas las leyes o resoluciones o restrinjan el libre precio de algún artículo, manufactura o producto. Es la resolución del Congreso Continental del 4 de junio de 1778. Y miren como casi 300 años después todavía, bueno, sí, más, todavía seguimos en esto. Mira, yo espero que dentro de 300 no, pero en 220 duro 200. Estamos allí, estamos Sí. clavaditos repitiendo los mismos. 230. Miren, es que es así. Y a los venezolanos eso no nos cuesta. Está facilito porque lo hemos padecido, lo hemos vivido. El control total de la economía y la prohibición del sistema de libre de precio era la base del comunismo soviético. Proscribir la propiedad. Bueno, sin propiedad no puede haber precio. ¿Qué pasó? Bueno, no, hambruna, más o menos siguiendo la misma explicación de
de lo que ha pasado en Roma o en China o tantas veces. Millones además murieron en los campos de concentración, porque hay algo que tomar en cuenta. Controlar la economía y no solamente va a generar muchísima ineficiencia y pobreza. No, también generas un tirano. Y el tirano siempre va a acabar en definitiva con la vida de los que se le oponen. No a lo primero, a lo mejor, ni a la segunda, pero a la sexta persona que tenga el poder seguramente que será un tirano. El mercado negro y el abastecimiento era todos los días. El mercado negro es la forma como la gente subsiste. Como hay libre comercio, a escondidas de él que está prohibiendo hacer la gente lo que quiera. Eso es lo que es la informalidad. La informalidad son personas que no están sometidas a la cantidad de reglas que establece el Estado. La cosa es que ese sistema está perseguido, no funciona. Así que, en definitiva, con este freno que es el colectivismo y los medios para llevarlos adelante, viene un fracaso. Y esa es una historia que en verdad debemos aprenderlo. Los controles de precios, todas esas intervenciones estatales, siempre van a traer efectos que son nefastos para todos y que van a destruir el entramado social. Fíjate, esta historia de, aquí está Stalin, ¿no? Y la Unión Soviética ha sido una de las más dantescas a lo largo de la humanidad, y aún así es una de las que más se les limpia la cara. Y el libro, famoso libro, El libro negro del comunismo, te relata varias de estas historias, y bueno, contabiliza la parte que se le atribuye a la imposición o el intento de imponer el comunismo en la Unión Soviética en más de 20 millones de víctimas. Precisamente eso que mencionas ahí, los campos de concentración, los gulag, esos primeros campos de concentración, antes que los famosos de los nazis, fueron producto de los rebeldes ante las políticas de colectivización de la agricultura, los que llamaban los kulaks, con K. Y porque básicamente se opusieron a ese proceso de colectivización. Y bueno, como era la imposición del gobierno central, estos son rebeldes, los mandamos a los campos de concentración. Y precisamente el famoso Holodomor ucraniano, los años 30, 31, 32, es producto de esa colectivización de la agricultura, donde no habían políticas eficientes, no había economía eficiente para que se produjese suficiente alimento para toda la Unión Soviética. Se utilizaba Ucrania como, lo llamaban el granero de la Unión Soviética. Era el lugar donde mejores cosechas había, también por sus condiciones climáticas, y de ahí extraían cuotas obligatorias de alimento para todo el resto de la población, precisamente por esa colectivización de repartición igualitaria, lo que llevó a que Ucrania sufriese una cuestión, algo así como más de 25.000 muertos al día durante 2 años por estas tragedias de controlar la economía, controlar la producción, controlar los precios, darle comida por igual a todos al mismo precio, y que trajo, bueno, de las grandes tragedias de la humanidad. Ahí ya lo pasé. Y es que, además de eso, el control de la economía, porque no entendemos cómo podría ser ese sistema complejo libre, además de eso, trae un beneficio, que ya también uno debería saberlo. Digo para el que la controle, pero un gran perjuicio, una destrucción realmente para los demás, que es que controlando la economía controla a las personas, porque la economía es eso, es cómo las personas van a hacer sus relaciones, cómo van a trabajar, distribuir su trabajo, su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio. Y no lo puedes hacer voluntariamente. La cosa es que al controlar la economía se somete a la sociedad entera. Hitler, en Alemania, instauró un absoluto y rígido control de precios en todos los productos y servicios. O sea, el fascismo es eso. Es además controlar desde el punto de vista personal, individual, político a las personas. Pero es también un control de la economía total. El Führer manda, y la gente, incluso obviamente, las personas que tengan como propiedad una industria, un comercio, ese más que nadie tiene que mandar, tiene que aceptar al Führer. Bueno, a ellos también lo mandan. Antonio, Ricardo. en relación a lo último que tú dijiste, es muy importante.
porque muchas de nuestras constituciones en Latinoamérica que consagran estados sociales tienen un artículo que señala que el Estado planificará, supervisará y controlará la economía nacional. Y realmente cuando examinamos lo que es la economía nacional, eso es una abstracción. La economía nacional no existe, lo que existe es cómo nos va a cada uno de nosotros en las actividades a través de las cuales nos ganamos la vida, con lo cual ese artículo lo que en el fondo y en verdad significa es que el Estado controlará, planificará y supervisará las actividades de cada uno de nosotros. Mira, Ricardo, y no solamente que está habilitado allí, sino que tú podrás decir, ah, bueno, pero es que de eso no se puede hacer uso de una forma así abusiva como terminó haciendo Hitler. Pero yo les digo, hey, en 1919 en Alemania, cuando establecieron esa fórmula, era para gobernantes de los más buenos y chéveres. Eran todos buenísimos. Eran angelitos. Y se mantuvo así por un tiempo. Ahora, ¿por cuánto tiempo se puede mantener esa gente manejando la economía libremente? Es decir, unos políticos que podrían ser mucho angelitos, pero tienen que además ser magos. Porque es complejísimo. Entonces lo que hace es beneficia a un grupo pero perjudica a otro. Tienes a la sociedad en contra. Allí nunca va a haber paz, porque es que sería injusto que le dieras a alguien y no a otro. ¿Y quién eres tú para dar? Y entonces un gobierno, lo hacía horrible, generaba una inflación de 100, y después venía el otro gobierno y generaba una inflación de 2 millones. Y después el otro y una inflación de 23 millones. Así fue como la República de Weimar fue, bueno, poco a poco, subiendo de grado o de calor o de locura, hasta que le llegó el loco, que fue Hitler. Y eso es lo que pasa. Termina montándose un tirano. Y Antonio, y si en algo debemos tener cuidado al diseñar una constitución, no es tanto para otorgarle estos poderes amplios al Estado, para intervenir en la economía, bajo el pretexto de que el mercado falla y dar derechos sociales. No, lo que tenemos es que diseñar una constitución a prueba de locos, de psicópatas, porque ese es uno de los grandes riesgos de la democracia, al abrir el mercado del poder, puede llegar cualquier loco. Entonces tú tienes que tener diseñado un sistema constitucional para que ese loco haga el menos daño posible. Mira, Ricardo, y a todos, si algo de esto que les estamos diciendo no les suena, no importa. Denme una oportunidad más. Léanse, por favor, el libro Camino de Servidumbre de Hayek. Esa es la explicación teórica en un libro que es política, pero que es economía, que es sociología, que es un libro donde Hayek en 1944 le advierte a los ingleses, si sigues manejando la economía como la estás haciendo, en este estado de bienestar que estás creando, sabes que vas a terminar igualito que terminó Alemania con un Hitler montado acá. Esa es la advertencia del libro. Léansela. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y es que a veces la gente piensa que no, eso no me va a pasar a mí. Le pasó a los venezolanos. No, eso, nosotros no somos Cuba y mira cómo terminamos. Puede estarle pasando perfectamente a los mexicanos. Les está pasando a los mexicanos. Nosotros no somos Venezuela, a los españoles, a los mismos ingleses, a los mismos americanos, a los coreanos, que lo vamos a ver más adelante. Es algo que, por la naturaleza de estas ideas, es lo que pasa. Ricardo, ¿sí? Mira, y uno de los discursos que siempre se usan es que si desarrollamos nuestras actividades como el Estado nos ordena, vamos a ser felices. Y miren, eso no funciona. Yo tengo más de 20 años diciéndole a mi esposa que si hace lo que yo le digo va a ser feliz y mira, no me hace caso. Eso es mentira. No te hace caso y es feliz, probablemente. Mira, la relación de sin propiedad privada ni libre empresa, el Estado más bien, el gobernante, el grupo que tiene el control, que tiene el control de la economía del país, va a tener entonces también el control de la sociedad. Y a mí me gustaría explicarles esto, recurriendo a Bartolomeo. ¿Ustedes saben quién es Bartolomeo? Bart.
Bart Simpson. Miren esto. A mí me parecía que era una genialidad, pero bueno, al final vamos a ver qué sale después de tantos años. Uno ve a Bart y uno ve allí a un niño que es libre y bastante que la ejerce. Su relación con Homero. Lo que más o menos tenemos idea de cómo es esa relación, bueno, es una relación donde ambas partes están allí en un tire y encoge constante. Tú le das ahí, Leo, por favor. Sí. Avísame con tiempo. Ninguno tiene el control sobre el otro. Vamos a suponer que es así. Tendrán sus días de golpe y sus días de paz, pero en todo caso los dos se controlan. Ok, entonces vamos a pensar ahorita. Ninguno depende del otro, por lo tanto, cada uno es autónomo frente al otro. Vamos a poner entonces este ejemplo. Dale ahí, Leo. Supóngase que el fútbol para Bart es el oxígeno. Tiene que estar jugando todo el día. De hecho, es un obsesivo del fútbol. Él normalmente con su balón, él es delantero y él es además el que decide quién va a jugar y contra quién va a jugar porque es su balón. Hace lo que le da la gana. A veces nadie quiere jugar con él y se queda solo. Entonces tiene que comenzar a ceder acuerdos con los otros muchachos para que entonces poder jugar. Llegar a acuerdos porque si no la gente, bueno, se le escapa. Porque él es uno entre los que, pasa allí, Leo, tienen balones en toda la sociedad. Ya ahí va a quedar. Si cada quien puede ser propietario de balones y los balones entonces están esparcidos en toda la sociedad y Bart necesita del fútbol para vivir, entonces él podrá jugar con su balón. Si él no tiene, entonces él podrá pertenecer al equipo de Abu o el de Homero o el de Milhouse. ¿Quién es el Barnes? El señor Burns o Flanders. Y de tantos otros que tengan también sus equipitos. A lo mejor no jugarás entonces de delantero en el equipo más, a lo mejor el tipo no te quiere contratar en el Real Madrid porque no eres tan bueno. Pero quien quita que a lo mejor, bueno, puedes jugar en otro lugar, en segunda división, tercera, en la comunidad, en el equipo local. Pero tú tendrás tu fútbol, que es lo que te va a permitir vivir tu oxígeno. Entonces ahorita vamos a poner, ¿qué pasaría si todos los balones fueran de Homero? Primero, ¿es posible que todos los balones que hay en una sociedad pasen a ser propiedad de una sola persona? Es imposible. O sea, eso nunca va a pasar. En un sistema de libre mercado, sin violencia, nunca va a pasar. Porque esa persona, bueno, cuando va a comprar balones va a tener que dar otra cosa y siempre podrá otra persona que va a querer balones o más bien van a salir empresas que van a hacer balones para las otras personas ya que te está acaparando puesta por aquí. O sea, en el libre mercado eso no va a pasar nunca. Con lo que la única forma como se puede hacer que todos los balones y por lo tanto todo el que quiera jugar fútbol tiene que ir a buscar un balón allí y contar con lo tanto con el beneplácito del único propietario. En ese supuesto, bueno, ya nosotros más o menos la tenemos también clara de qué es lo que pasa, digo nosotros los venezolanos. Entonces, tiene que ser por la fuerza, por la violencia. Una ley que diga el único propietario de esto es el Estado, es Homero. La pregunta entonces que yo les haría es, ya está clarito. Los venezolanos lo sabemos. Cantidad de cosas que hacen los venezolanos sin estar, porque es que si no lo votan, o porque es que si no, no tiene cómo sobrevivir. ¿Cómo será la relación entonces de Homero con Bart en este supuesto? La relación va a ser más o menos como esto. Ahí se está cargando.
debo obedecer a Homero o no jugaré fútbol. Castigado hasta que se lo repite, hasta que se lo aprenda. Con sus coquitos, apréndaselo. Debo obedecer a Homero o no puedo jugar fútbol. En el, ¿cómo es que? En el capitalismo, el que no trabaja no come. Bueno, en los sistemas socialistas, más o menos intenso, pero a fin de cuentas termina siendo así. El que no obedece es el que no va a comer. Ahí está la relación perfecta entre controlar la economía y controlar a las personas. Acabar con la libertad y obviamente con los derechos civiles, políticos. Se monta un grupito que va a extraer, va a utilizar cuáles esclavos a los demás, como somos los venezolanos hoy. La cosa es que eso se ha seguido repitiendo una y otra vez y seguimos los humanos haciéndolo mal. Exactamente. Un ejemplo de esto es Nixon. Nixon fijó en Estados Unidos un amplio control de precios entre el 71 y el 73. Esto es conocido como el Nixon Shock. Fueron una serie de medidas económicas, entre las que incluye la cancelación lateral de los acuerdos de Bretton Woods. ¿Qué es esto? Es la derogación del patrón oro mediante la suspensión de la convertibilidad directa del dólar estadounidense en oro, que hace que el dólar pase a ser como tal dinero fiat. Ya esto lo hemos venido hablando anteriormente en esta misma sesión, sino también pueden ver o leer el patrón Bitcoin o ver el video que nosotros les recomendamos hacer algunas sesiones, que es sobre dinero fiat y patrón Bitcoin también. Aparte de estas medidas, también implementó control de precios y de salarios. Esto era un esfuerzo, entre comillas, equivocado por contener la inflación que estaba sufriendo los Estados Unidos en el 71. Entonces, gracias a esto comenzaron a ver términos como los revendedores, la escasez, bueno, lo que nosotros estamos ya acostumbrados a ver aquí en Venezuela. Hubo una impresión de billetes desenfrenadas debido al abandono del patrón oro, lo que causó dinero inorgánico, dinero sin respaldo, que causa más inflación. Uno de estos ejemplos es que se vieron colas en las gasolineras debido a la escasez por culpa de estos mismos controles de precios. Las refinerías tenían que comprar petróleo, aparte el petróleo en esa época había tenido un alza mundial, las refinerías debían comprar el petróleo entonces a ese precio internacional, pero solo podían vender la gasolina al precio que dictó el gobierno federal. Como no era rentable, se dejó de producir, hubo escasez. Como ven, el fracaso económico, no nada más en el tema de la gasolina, sino en los demás rubros, fue total. Incluso hay gráficos que muestran cómo la sociedad estadounidense cambió justamente luego de 1971. Si consigo esos gráficos, se los voy a mandar por el chat de Back to Exit, porque la verdad están súper interesantes. Esto entonces pasamos, Leo, porfa, a las declaraciones del presidente de la Comisión del Control de Precios, en ese entonces, C. Jackson Grayson Jr., que explica más o menos cómo fue este fracaso. Ahí va. Paso de internet venezolano, pero ahí Perfecto. Él dice, exacto. Desde un punto de vista económico, los controles son un desastre. El presidente de la Comisión de Precios conocía esto de cerca. Después de una etapa de inicial positiva, la inevitable erosión del sistema comenzó. No importa cuán buenas sean las intenciones, ni el empeño que se ponga, o de qué forma ingeniosa se conciban las regulaciones. Los controles nunca manipulan eficientemente las millones de decisiones que se hacen diariamente en el mercado para ajustar las cambiantes condiciones de la oferta y la demanda. Los controles no eliminan la escasez o la inflación, al contrario, aumentan tanto la una como la otra. Y es lo que vemos cuando hay regulación de precios aquí, la primera semana hay todo es vida y diversión porque las cosas están más baratas, pero después se pone bien difícil. Así mismo, porque es que los controles de precios significan que ha habido un proceso de inflación, como es un fenómeno monetario, es porque el que está manejando el dinero lo está emitiendo,
más para pagar justamente sus gastos, y tarde o temprano, bueno, la gente se da cuenta de que ya el dinero que están utilizando hay mucho ahí, y por lo tanto no funciona, no funciona. A lo mejor nunca vamos a entender cómo funciona el mercado, porque son sistemas complejos y wow, no comprendemos alguna partecita, no todo. Pero lo que sí estamos clarísimos es que entendemos claramente cómo y por qué este sistema no funciona. Por eso es que yo les decía el primer día, consíganse una empresa o un país que pueda funcionar de esta forma. Es que no están alineados los incentivos. Y no van a aparecer. Aquí quisiera agregar dos cosas nada más a lo que acabas de decir. Precisamente el mercado es un sistema tan complejo donde hay tanta información. Bueno, tanta información como interacciones puede haber, y hay millones de interacciones al minuto. La escuela austríaca, ante esto, tiene una postura relativamente humilde, en el decir, nosotros no vamos a entender este fenómeno. Nosotros no vamos a poder conocer toda la información que está aquí. Nosotros simplemente podemos describir lo poco que podemos ver. No vamos a manejarla, no vamos a crear leyes que la expliquen. Decimos hasta lo que ha venido ocurriendo. Esa es la visión de los austríacos. En esta época del 71, que salía la lámina anterior de Nixon, si no me equivoco, y corríjame Antonio, Ricardo y José Gregorio, es cuando surge la escuela de Chicago, del monetarismo, de Friedman, en su programa de Free to Choose, si no me equivoco, es el que estaba en televisión, donde aparece apagando la máquina de impresión de la Fed. Y bueno, todas estas teorías alrededor de eso y cómo cambió a Estados Unidos y la economía mundial cuando se eliminó el patrón oro y entró en rigor con toda la vehemencia el dinero fiat, como lo hemos venido hablando, en 1971 justamente. Además, todo este juego con las tasas de interés y eso. Es que al tener el control del dinero ya lo veíamos. De allí ya no puede haber libre mercado. La cosa es que el apoyo y el respeto a la propiedad del libre mercado genera los incentivos, porque atrae inversión. Como que decía el video aquel, la gente hace planes de futuro, invierte. Eso, la inversión tiene que ser la mejor de todas, pues entonces hay una innovación. Eso, el que emprende va a contratar a otro, va a haber empleo. Hay mayor cantidad de bienes y servicios. Esa competencia queda que más bien el que produzca mejor y satisface mejor es el que triunfa. Y todo el mundo está en eso. Allí es que podría tener algún tipo de sentido la democracia. Se ha probado tantas veces, ha pasado tantas veces así, aunque no se pueda entender del todo, bueno, vale la pena. Y de la misma forma que uno puede hablar de cómo decrecen, colapsan, se agotan, se destruyen las sociedades, uno también puede ver de cómo más bien arrancan y despegan las sociedades. Y justamente cuando uno se va a analizar estas sociedades que comienzan a despegar, lo veíamos con la Inglaterra del siglo XVII, pero lo podemos ver ahorita. Todas tienen unos elementos comunes, obviamente que tienen una cantidad de cosas que son imponderables, imprevistas, que a lo mejor no las hemos percatado, que no sabemos cómo funcionan exactamente. O sea, ¿cuánto incidió el protestantismo en que los incentivos de los europeos del norte? ¿Cómo medirlo? No se sabe, a lo mejor algo. Pero hay algunas cosas en las que sí estamos seguros y que tienen mucho efecto y mucha consecuencia directa, muy seria, muy importante, en ese despegue, en ese aumento no solamente de la prosperidad, pero es porque cuando aumenta la prosperidad, también aumenta la gente que vive y que sobrevive, porque además mayor prosperidad significa, también lo sabemos nosotros aquí, significa más posibilidades de sobrevivir. Entonces, un buen ejemplo, ya que hemos estado hablando de Alemania y veíamos ayer lo que decía el que fue ministro de Economía y luego canciller, Ludwig von Erhard. En Alemania, en 1948 se abolieron los controles de precios.
y las reglas sobre la economía. Y eso comenzó un crecimiento persistente que la hizo la mayor economía europea. Se llamaba el milagro económico alemán y Erhard decía, no, estos son las fuerzas del mercado actuando. Es la gente sin violencia tomando sus decisiones sobre sus bienes, decidiendo qué van a producir y cómo. Eso es lo que se conoce ahora, no le puede poner la etiqueta de ordoliberalismo. Porque el Estado se quedó con varias cosas. Es que, bueno, era dificilísimo. Léanse ese libro de Bienestar para tener una idea del contexto. Pero se avanzó muchísimo, se dieron pasos enormes en liberar a las personas, es decir, liberalizar la economía. Y eso fue suficiente para que Alemania fuese una de las más grandes, de más grande crecimiento de economía. Que no fue la de más grande. Italia incluso creció más, era más libre, y después comenzó a rectificar y eso generó también el colapso que, bueno, ya es inminente de ese sistema europeo. Pero el milagro económico alemán tiene esa característica. Es libre mercado, es respeto a los derechos de propiedad, es garantía, libre comercio. De hecho, comienzan a poder producir para exportar y vender afuera, comercio internacional. Y lo que hay es, bueno, eso, especialización, inversión, y por lo tanto, prosperidad. Libertad. Porque los mismos alemanes no se creían que iban a alcanzar a los británicos en todo ese tema de comercio internacional. Y perdón, Ricardo, que te interrumpí. Un comentario al margen, porque hicieron una pregunta en el chat muy interesante, de que si antes del chavismo en Venezuela existían controles de precios. Sí existían, pero la persona que hace esta pregunta señala que, y creo que deberíamos responder al final, Antonio, porque es muy, muy importante, que en caso de que PDVSA fuese privada, como una empresa absorbiendo el petróleo, como una empresa petrolera, PDVSA en este caso privada, le paga eso al país. Lo dejo en el aire para el final porque de verdad que es una pregunta extremadamente importante. Vale. Sí, yo quería agregar algo a lo que decía el profesor Antonio, porque se dice sencillo, ¿no? Y mucha gente habla del milagro económico alemán, pero hay que estar conscientes de que todas estas reformas se hicieron en medio de un ambiente muy tenso, donde hubo huelgas, donde hubo protestas, donde muchas veces se le exhortaba a Erhard a que dejara el camino y que empezara a incorporar subsidios, auxilios a la gente. O sea, fue un proceso difícil y que no fue inmediato, que al menos requirió de unos 3 años para verle, aunque sea un poco de verle el queso a la tostada, como quien dice. Mire, muchachos, si la economía planificada funcionara, el país en el siglo XX que más planificó su economía al más mínimo detalle fue la Unión Soviética, y veamos cómo terminó la Unión Soviética. Bueno, y Venezuela, No, y fíjense que Alemania recibió el mismo auxilio que Francia. Lo que pasa es que Charles de Gaulle lo que hizo fue implementar la economía planificada. Y en cambio Erhard lo que hizo fue apostar a la libertad y al libre mercado. Pero y mira, aún Valentina, podemos ver los resultados de eso. Caminos diferentes, PIB diferente, crecimiento diferente entre ambos países. Pero el gobierno Eso lo francés podemos evaluar hoy. El gobierno francés te quita más o menos el 60% de tus ingresos. miren, no se vayan tan allá. ¿Qué pasó en Venezuela y por qué termina llegando aquí o colapsando? Ya cuando destrozamos esto que teníamos tan bello, que era la democracia civil. Nunca hubo libertades económicas. Todo estuvo regulado. Les pongo un ejemplo que lo saco de una investigación que hizo, que está haciendo Ricardo. Ustedes saben qué estaba regulado. Sorpréndanse. El precio de las arepas. ¿No se sorprenden? Ok. Estaba regulado el peso de las arepas. En cualquier lunchería, arepera, restaurante que vendieran una arepa, la arepa tenía que tener 120 gramos mínimo. Esa es una resolución del año 82 de acá, de Venezuela. Si eso estaba regulado, ¿qué se imaginan ustedes que podía no estarlo? Todo estaba regulado. Antonio,
Pero es que por esos mismos años, junto a esa investigación, y pongo dos ejemplos ridículos, pero para que vean el nivel de detalle con que se reguló la economía en Venezuela en esos años, del 61 al 98, que el Ejecutivo Nacional se reservó para sí la importación al país de los pesebres, de los nacimientos. Pero no solamente eso, en el año 87, 88, se declaró como bien de primera necesidad el Toyota Corolla, que era un requisito previo para después poder controlar el precio del producto. Éramos unos locos, tenía que pasarnos lo que nos pasó. Para 1995 Venezuela era el país de toda América Latina, bueno, de toda América, que tenía menos libertades económicas. Métanse en cualquiera de estos indicadores que mira el Estado de Derecho y las libertades económicas. Venezuela ya estaba de último, incluso por debajo de muchos países africanos. Pero, ok, vamos a hacer entonces un experimento. ¿Cómo hacemos para hacer un experimento? Ya hay tantas evidencias, pero vamos a hacer un experimento macro. Aquí hay un video que no vamos a poner, pero que se los vamos a mandar. Más o menos en la onda de lo que hablamos ayer, sobre cómo se reactiva la Alemania, de lo que estamos hablando y qué es lo que está atrás del milagro económico alemán. Incluso sale el mismo Ludwig Erhard. Pero vamos entonces a hacer un experimento. En las ciencias sociales sí se pueden hacer experimentos. O ocurren. Lo que hay que hacer es entonces ser curioso, observarlo, ver qué cosas se parecen y qué no con los otros lugares que está ocurriendo o que haya ocurrido. Y entonces vamos a sacar conclusiones. Bueno, miren este experimento de laboratorio, pero es que yo le diría, si hacemos esto, ya llegamos a un acuerdo de qué sistema es mejor. Ok. Yo lo que diría es, tenemos que tener estas características. Dale allí, Leo. Ese debate sobre cuál de los modelos de organización reporta mayores beneficios a las sociedades todavía está abierto, increíble. Muchos creen que a la hora de elegir ninguno de los dos sistemas ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que es el más provechoso para la humanidad. No puede ser que todavía se siga dudando. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejemplo, que tenga estos 4 elementos. Velos poniendo allí, Leo, por favor. Sí. Es el mejor experimento social, dale. Agarramos un país cualquiera. ¿Quieren agarrar qué? Alemania, ok. O quieren agarrar los coreanos, ok. O quieren agarrar, no sé, venezolanos y los comparan con otros. Mexicanos con estadounidenses. China. O China con Hong Kong. Lo destruimos. Lo dividimos en 2. Es más, ponemos unos muros en la mitad. Para que no haya duda de que no se van a mezclar unos lados con otros. Y le caemos a tiro si alguien se intenta cambiar. Tremendo experimento, ¿no? Ponemos en uno un sistema de libre mercado y otro sistema planificado. La planificación centralizada, sea muy poco o muy intensa. Ahí podemos poner un estado de bienestar sencillito, como comenzó Venezuela en los 60. Dejamos que transcurra el tiempo. Es más, en los 50, en los 60. Venezuela es el país de Latinoamérica con más libertades económicas. Con lo que desde el 56 hasta el 95 tuvimos todo ese proceso. Y después, bueno, después vino el acabo, sí. Y uno de los PIB más altos y de las monedas más fuertes del mundo. Comenzamos a controlar la economía, centralizadamente. Y entonces vamos a dar 50 años. Aquí en Venezuela fue del 50 al 2000. Y después ya en Alemania es de 1880, y en especial desde 1910, con la Primera Guerra Mundial, hasta el 33 que llega el desastre con... Es más o menos lo mismo, desde Bismarck hasta que llega Hitler en el 33. Véanlo así. Vean el PRI hasta que llega López Obrador, o está llegando. Eso va a dar resultados definitivos y difíciles de rebatir. Yo diría que sí. Si ese experimento lo pudiéramos hacer, esos resultados deberían ser definitivos. Y no comparen el capitalismo con el nazismo, no.
Vamos a compararlo con todo lo que vino antes. Ese análisis hay que hacerlo en el tiempo, con todo lo que vino antes, que terminó ocurriendo. Terminó cada vez dando un paso más allá hasta que llegó el nazismo. O sea, vamos a compararlo con Bismarck, con sus primeras medidas socialistas. Entre ellas la educación. Bueno, eso ya pasó. Eso ha pasado. Es un ya expediente manido a lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Corea. Desde 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, se divide en dos. ¿Cómo terminó el cuento? En el 89, es decir, unos 40 años, 40 y pico de años, con una totalmente destruida frente a la otra. Bueno, en el caso de Alemania, podríamos ver que ellas están divididas por un muro, el famoso muro de Berlín, que lo tenían como una frontera, que bueno, pueden ver en las imágenes, que poquito a poco está pasando. Y ahí podíamos tener una Alemania occidental, que era Inglaterra, y una Alemania oriental, que era la Unión Soviética. Este muro de Berlín no solo los dividía en territorios, sino también en la calidad de vida que tenía cada uno, las formas de organización de cada uno. Podríamos ver, por lo menos en la Alemania occidental, había un libre mercado, estaba abierto el comercio internacional, la economía estaba abierta, tenía agua potable, los servicios, tenían incluso el Producto Interno Bruto era mucho mayor que el de Oriental. También las empresas eran privadas, se respetaba la propiedad privada, los empresarios, había libre mercado, no había control de precios. La tecnología era muchísimo más avanzada, mientras que en la Alemania Oriental veíamos un control de precios. El control de precios llevaba a la escasez porque los empresarios no ponían sus productos a la venta porque era totalmente pérdida. Entonces había acaparamiento al mismo tiempo, lo cual generaba hambruna, desesperación, no había servicios, no eran garantizados. Los carros o la tecnología era escasa, o sea, era igual a la Segunda Guerra Mundial, no había ningún tipo de avance tecnológico, no se restringía todo tipo de libertad, la libertad de tránsito, la libertad económica, todo tipo de libertad. Incluso aquí vemos que dice la caída del muro de Berlín en 1989, el Producto Interno Bruto de la Alemania comunista era el 31% del de su par occidental. Luego vemos las penurias económicas, el totalitarismo y el sometimiento militar hizo que cerca de 3 millones de personas huyeran a la Alemania occidental. Pero cuando dicen huyeran, no era algo tan fácil, había incluso un equipo que se llama Orden de Disparo. Nada más con el nombre nos dice mucho. Era que cualquier persona que tratara de pasar de la Alemania oriental a la occidental, los mataban. O sea, tenían derecho, se tomaban la atribución de dispararles. Luego vemos más de que resguardaban las fronteras de sus compatriotas. En este caso, tenemos que el 5 de febrero de 1989, la última víctima de la orden de disparo, que era lo que intentaba proteger el muro de Berlín, la frontera más vigilada en ese entonces, fue un joven de 20 años llamado Chris Weifroyd, que había escuchado un rumor que le dijeron, mira, hoy este grupo de disparos no va a estar vigilando, pueden saltar la frontera. Comentario que según se dice, y no otra persona que vigilaba la frontera, el chico se animó con su amigo, mira, vamos a cruzarnos, y bueno, lo que ocurrió fue que lo mataron. Y este caso fue emblemático, y por eso lo llamaron el desgraciado accidente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que morían en el muro de Berlín por los francotiradores nunca llegaban primero sus familiares se enteraban muchos días después, nunca llegaba la prensa, nadie sabía qué pasaba, la desinformación era tal que nadie sabía qué pasaba con estas personas. Pero este caso fue emblemático, sus papás se enteraron a los 7 días, y 9 meses después de que este joven murió, fue que cayó el muro de Berlín, como lo vemos ahí, el 9 de noviembre de 1989. O sea, eso nos habla de dos realidades totalmente distintas, y como personas que quieren ser libres, quieren vivir en un lugar mejor, con libre mercado, con propiedad privada y libertades, los llevaba a la muerte. Cosa que hoy en día la cantidad exacta la gente ni siquiera lo sabe, por la misma cuestión de que ocultaban
ocultaban esa información. Pero no solamente era algo tan cruel y rudo como eso, imagínense, disparar para matar a tu propia gente cuando escapa del lugar donde están, bueno, encerrados. Y no solamente en Berlín, entre las dos estaba también con sus cercas y sus vallas, justamente para impedir eso. Allí tú no puedes echar vista de eso de la democracia de los pies, como para decidir quién vive mejor, si uno u otro. ¿Para dónde se iban? Bueno, asume que nos estamos escapando. ¿Quién quiere venir para Venezuela y quién se quiere ir en búsqueda de un poquito de libertad, paz? ¿Y a dónde van? Es eso mismo. Pero fíjense, además de eso, es un tema de calidad de vida, porque por eso es que la gente se va para el otro lado, porque viven mejor. Cuando no hay Estado, en esa Alemania capitalista, había permitido, ya tienen claro lo que hizo Erhard. Había experimentado un proceso de industrialización y de alta tecnología. Estos alemanes que son como locos con el tema de los carros, que lo sabemos, y las competencias y las carreras. Bueno, ahí tenía Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW. Ese carro es del 89, ese Mercedes-Benz que está ahí. Ahora, cuando ustedes comparaban con qué era capaz de producir sin esos incentivos capitalistas, las empresas organizadas, planificadas, donde todo estaba previsto y donde las personas que estaban allí no trabajaban para sí mismos, su propio beneficio, sino que trabajaban y le pagaban un sueldo, cualquiera. De hecho, era el mismo sueldo si hacías esos carros y los diseñabas y los construías, o si estabas recogiendo basura. ¿Cómo eran los carros que se hacían allí? Bueno, en esa Alemania comunista las empresas estatales apenas producían una chatarra, poquita chatarra, ni siquiera era mucha. Ese es el Trabant. Y no era fácil conseguirlo. No era fácil conseguirlo. Había mercado negro. Dale ahí, yo creo que hay una foto más cercana, Leo. Sí. Búsquenlo, vean lo que es el Trabant. De hecho, uno cuando va a Berlín y está allí justamente donde estaba la división, uno puede entrar y ver los museos para ver el Trabant. De hecho, una empresa capitalista compró la cuestión, entonces los está sacando, pero bueno, ya está sacando unos carritos bien chéveres. Pero eso era una porquería. La gente decía que aumentaba su valor el doble. O sea, el carro valía el doble cuando le echabas gasolina. Es decir, el tanque de gasolina valía, en definitiva, lo que valía el carro. Así lo querían los alemanes. No querían esa porquería, eran malos carros. Además, todos eran iguales. Ese es un carro de 1989. Compárenlo con el otro. No hay duda. Y era así con los carros, pero era así con todo. Esa es la diferencia en la calidad de vida. Esa es la diferencia en la calidad de vida. Aquí lo pueden ver. Y miren, la Alemania comunista fue el mejor comunismo que ha existido nunca en la historia de la humanidad. Porque los alemanes, ustedes saben que son gente seriecita. Bueno, ellos le echaron a esa planificación, en verdad, que se esforzaron. La gente no vivía bien ahí. Bueno, algunos sí. Igual aquí también viven algunos de lo más bien. Aquí en Venezuela, digo. Pero la gente normalita, la que no está enchufada, la que no tiene los privilegios del gobierno y del Estado, bueno, ni siquiera tenían Trabant. Para eso había listas de espera de años y años y años. Si eras parte del gobierno, te asignaban tu trabajo. Es eso. No hay mucho más vuelta que dar. Sigue allí, Leo, por favor. Bueno, el segundo experimento del que hablamos es Corea. Una situación, una división que continúa hoy en día y sumamente marcada. Vemos a la izquierda Corea del Sur, convertida en la actualidad en la 12ª economía más grande a nivel mundial, y es la base, no estoy seguro si este número se mantiene ahorita, esto era en 2010, y es la base de empresas de altísima calidad que cotizan en el mercado internacional. Importantísimo esto para la explicación que vamos a dar: Samsung, LG, Hyundai. Y por el otro lado, la foto que está a la derecha
una carretera abandonada, desahuciada. La República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, es una de las economías más pobres del planeta. En la década de 1990 se estima que más de 1 millón de personas murieron de hambre, y eso sigue ocurriendo al día de hoy, aunque se trate de uno de los gobiernos más cerrados, donde no fluye la información y realmente nadie puede saber a ciencia cierta lo que ocurre dentro de las fronteras de Corea, más allá de Pyongyang, más allá de la capital. Se trató, el conflicto de Corea es uno de los retazos que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, un territorio que fue imperio japonés, chino, fue atacado por los rusos porque tiene entrada por arriba, desembarcaron los americanos también, y se generó un conflicto allí que post Segunda Guerra Mundial fue una de las primeras muestras de la Guerra Fría, una de las tantas batallas que no se pelearon ni en suelo ruso ni en suelo americano, pero formaron parte de la Guerra Fría, muy cruenta, 3 años de guerra, y terminaron en una división de lo que era un único territorio, Corea, toda la península coreana, en el paralelo 58, ¿sí? No me acuerdo ahorita. Al 38. Norte, 38, gracias. Al norte, Corea del Norte, una línea de 4 kilómetros de división, Corea del Sur. Por un lado, se adoptaron políticas, vamos a decir, liberales al sur, y por el otro lado, las políticas comunistas de la Rusia soviética. La Rusia soviética, un país desasociado, ya veremos más adelante ejemplos concretos de esto. Imagínense, lo comentábamos en nuestros ensayos, no sé si Ricardo sigue por ahí, una ley que regule la cantidad de cortes de cabello disponibles para los hombres y para las mujeres. Corea del Norte. A ese nivel de ahormar la vida de las personas llega el gobierno de la dictadura norcoreana. Pero principalmente lo que destacamos acá es el sistema colectivista sobre la economía. Un país que entre ambos, al principio de la guerra, al final de la guerra, perdón, en 1953, era más rico que el sur. Tenía más disponibilidad de recursos, tenía mejores fábricas, mejor agricultura que el sur. Y se fue quedando atrás en comparación con las políticas, pongo muy entre comillas, liberales, que tomó el sur. ¿Por qué pongo muy entre comillas? Porque es libre, es liberal en comparación con el vecino del norte. Iba a decir que es más libre que el norte, pero no estoy tan seguro. Cualquier cosa es más libre que el norte. Sin embargo, luego de muchos estudios sobre estas políticas de Sur Corea, podemos ver que se trata de lo que calificamos como corporativismo. Es una construcción de la economía de arriba hacia abajo. El gobierno se alió con los conglomerados empresariales más grandes, Samsung, LG, Hyundai, y existe esta idea de ayuda a estos conglomerados de trabajo, colusión, inclusive altísimo índice de corrupción entre el gobierno y estas grandes empresas que dominan al país. Eso no es liberalismo propiamente dicho, pero sí aplica ciertas políticas de libre mercado. ¿Por qué? Porque juegan en un escenario internacional. O sea, si no es una empresa estatal, pero tiene gran influencia en el Estado y el Estado tiene gran influencia en ella. Muy cordial, sigue siendo administración privada, precisamente por este tema de los incentivos, porque juegan en el mercado global. Si Samsung, LG, Hyundai fuesen una empresa pública, podríamos equipararla a Xiaomi, por ejemplo, o cualquier empresa china. En este caso son empresas privadas, pero que tienen una colusión muy, muy grande con el gobierno. Inclusive, en este país es muy difícil que las pymes crezcan, porque tienen que luchar con estos grandes conglomerados que tienen favores estatales. Mira, aquí está entrando Haider. Casi que se crea existe una burocracia estatal en estas empresas privadas. Pero bueno, eso ha venido con el desarrollo de los años, y hoy, en pleno 2020, podemos empezar a ver el colapso de ese sistema. Porque precisamente ya para 2017, cuando viene el cambio de gobierno y el presidente actual, Moon Jae-in, si no me equivoco, plantea unos cambios porque era el país de mayor índice de suicidios, porque las presiones para conseguir trabajo eran demasiado grandes, no se generaba suficiente trabajo para todos los coreanos, alcanzó un límite máximo de crecimiento que es normal en estas economías planificadas, así sean libres, pero o libres entre comillas, pero igualmente planificadas. Entra este señor en el año 2017, un defensor de derechos humanos, o bueno, conocido en el campo de la defensa de los derechos humanos, a ser presidente de este país, pone entre sus prioridades las negociaciones con el norte, pero además dice que va a dar un vuelco a la economía, y no es liberalizándola y tratando de tumbar esta colusión entre las empresas privadas y el gobierno, sino es atribuyéndole al Estado funciones
del estado de bienestar. Mayores impuestos para dar mayores prestaciones a las personas, mayor gasto público, mayor generación de empleo público, siendo una de las primeras problemáticas de Corea del Sur. El desempleo, se propuso la generación de empleo público. 850.000 empleos se han creado, entre comillas, desde el año 2017 hasta hoy. Se fijó un salario mínimo importante y los índices demuestran que hoy, en 2020, hay más desempleo que en 2017, hay menos cantidad de gente ganando ese salario mínimo y se generó completamente el efecto contrario a lo que se esperaba lograr. Fíjense como un país como Corea del Norte, intentando en tan solo 3 años seguir ese camino de servidumbre, termina, o ya, empieza, corrijo, a colapsar. Valentina, ¿me ibas a decir algo? Perdón. O Antonio, no sé. Bueno, Leo, que... Aquí estoy. Ok, dale, dinos tú, Valentina. No, quería solamente comentar una regulación que ocurrió hace poquitos días, como ejemplo también de lo insólito que ocurre en estos sistemas planificados que prohibieron hace unos días tener perros como mascotas en Corea del Norte. Ejemplo similar al de los cortes de cabello que tú comentabas, Leo. Sí, hasta ese nivel. ¿Quieres comentar esto? Ajá, dime. Sí, porque quiero que este es un buen momento para que uno se dé cuenta de la importancia del individualismo metodológico. A veces yo me consigo la gente que dice, no, pero no creas, porque los Estados Unidos también tienen regulación. Entonces, bueno, allí lo que hay que hacer es, bueno, los Estados Unidos, que es una persona. Los Estados Unidos, cuando hoy, ayer, hace 100 años, ¿cuándo? Entonces, si nosotros más bien analizamos la sociedad estadounidense desde el punto de vista de los incentivos y lo que fueron haciendo las personas allá adentro, uno puede entender entonces cómo se comporta ese monstruo, persona, organismo, que es los Estados Unidos. Hay que ver es la persona. Y ahí están más o menos marcados los incentivos. Porque aquí este gobierno son ineficientes, Corea del Norte es ineficiente, o Corea del Sur comienza con mucha eficiencia y luego la va perdiendo. Bueno, y hay unas 2 o 3 generaciones de por medio. El camino abandonado, lo llamaba Hayek. Léanse Camino de Servidumbre. Pero cuando tú ves los incentivos están marcaditos claros. Si nosotros en Venezuela tuviéramos libertad de un solo golpe y tuviéramos garantía, ¿qué comenzaríamos a hacer? Invertir, producir, vendría inversión extranjera, crecería. Entonces, ¿qué es lo que está? No, Venezuela es capitalista. Pero entonces Venezuela, somos los venezolanos. En ese momento, si eso se da. Y tenemos que hacer lo mejor a los que han hecho los anteriores. No podemos imitar a Alemania, es decir, no podemos imitar a los alemanes del 48. No, ellos cometieron algunos errores. Por ejemplo, se quedaron con la educación. Nosotros tenemos que quitarle eso a los estados, hay que dárselo al mercado. Por eso es que ese ordoliberalismo, ese no va, ese no es. Porque ya sabemos cuál es el efecto que produjo eso. Un malísimo negocio. O se quedaron con la moneda. Nosotros deberíamos no quedarnos con la moneda. O ver cómo hacemos para que la moneda no dependa de nosotros y no dependa de nadie. No sé, un patrón Bitcoin, diría yo. Tenemos que construir para allá. Y hacerlo, bueno, lo que decidiríamos los venezolanos. Eso es lo que va a hacer en definitiva Venezuela. Entonces, no caigan pero mira, Corea del Sur, que es capitalista y ya no lo es. Vamos a ver qué es lo que está pasando en cada una de esas generaciones y de esas sociedades para terminar entendiendo cómo se comporta el país. Porque normalmente es de manera espasmódica, de manera totalmente contradictoria. Y eso tiene efectos en la realidad. No sé, para que pases allí, para que veas esto, Leo. Sí, voy, que tengo que mover aquí. Voy. Se ve en la gente. Es como si nos comparáramos los venezolanos y cómo están los venezolanos a cómo están los muchachos de otros países. ¿Ya avanzó? Sí. Bueno, yo quería resaltar mucho de las diferencias en nivel de educación, incluso de adoctrinamiento, y cómo los niños norcoreanos son preparados para defender a la patria. O sea, ellos mismos dicen que están entrenados para defender a su país de cualquier invasión externa, yanqui, capitalista. Bueno. Los libros de los niños, incluso, o sea, la cuestión llega tanto que los libros de los niños norcoreanos dicen cosas como, y por ejemplo, en matemáticas,
Hay un problema que dice, 3 soldados del Ejército Popular de Corea mataron a 30 soldados norteamericanos. ¿A cuántos soldados mató cada uno si todos mataron al mismo número de soldados enemigos? Y esto es matemática. Imagínate lo que entonces les enseñan en historia o en ciencias sociales o en castellano, lo que sea. En música hay canciones que la letra dice, nuestros enemigos son los cerdos yanquis que tratan de apoderarse de nuestra bella patria. Con pistolas que he fabricado con mis propias manos les dispararé. Bam, bam, bam. Y la diferencia es tan significativa que incluso los niños norcoreanos son entre 3 y 8 centímetros más pequeños que los surcoreanos. Y a los 18 años ya en promedio son 13 centímetros más bajos. O sea, en Corea del Sur la altura promedio es 1,73 m. Lo que quiere decir que probablemente el promedio de la estatura en Corea del Norte es 1. Otro ejemplo súper interesante que encontré es que hay solo 3 millones de teléfonos celulares en Corea del Norte. Y suenan, bueno, son 3 millones de teléfonos celulares para una población de 25 millones. O sea, en promedio, 1 de cada 10 personas cuenta con un celular. Es como aquí, que hay 50 personas alrededor, solo 10 tuviéramos un celular. Aparte celular que lo fabrica el mismo gobierno del mismo estado, no es como que tú puedas comprarte un celular de otra marca o de otra empresa. En cambio, en Corea del Sur, y esta lámina es del 2012, dice que todos los niños surcoreanos cuentan con una tablet como material escolar, y con todo el material escolar. Probablemente ahorita que está tan avanzada la tecnología en Corea del Sur, capaz los tablets muchísimo más avanzada y de alta definición. Como para finalizar, yo quisiera recomendar, primero, hay muchos documentales chéverísimos sobre Corea del Norte que de verdad son espectaculares. Pero si no está muy en la onda de los documentales, yo les quisiera recomendar The Interview, de Seth Rogen y de este muchacho. James Franco. Esa película es buenísima, ¿ok? Es sátira, es una sátira completa, es de comedia, sobre la situación de Corea del Norte, pero la verdad es que la explica bastante bien al final, y cómo incluso este adoctrinamiento te puede llegar a adultos, porque ellos en un punto llegan a estar encantadísimos con Kim Jong-un y dicen como que ya va, pero porque este tipo le dicen que es un dictador si es demasiado pan. Pero no les voy a contar la película, véanla, es excelente. Este es el primer ejemplo pop de todo individuo o masa que no es de 2012, sino de 2020. Te felicito, Vanessa. Algo que podemos ver cómo se diferencia de los embates del comunismo de una sociedad mucho más libre, es esta imagen satelital. Pueden ver cómo es el mundo de noche, ven cómo los grandes países industrializados tienen grandes luminarias, y en su mayoría, la mayoría de los países. Pero si acercamos a la península de Corea, pues tenemos algo bastante curioso, y es al sur totalmente iluminado y al norte en total oscuridad. Es decir, ahí está grande, está grande. Sí. Es decir, en Corea del Norte no hay electricidad para los ciudadanos. Electricidad tienen pocas, que como podrían ser las personas del gobierno, que sí tienen acceso a ella. Pero esta imagen es demoledora porque muestra cómo el comunismo daña y deja marcas. Y esta imagen me hace pensar en una imagen más o menos similar de cómo en Berlín cambió luego de la caída del muro de Berlín, pero algunas cosas quedaron. Por ejemplo, esa imagen acá no la tenemos lamentablemente, que es que también una imagen satelital muestra lo que fue la Berlín Oriental y la Berlín Occidental. Una gran diferencia. En la Berlín Occidental impera la luz blanca, mucho más barata y símbolo de progreso, mientras que en la Berlín Oriental impera todavía la luz amarilla, que conocemos que es una luz de mucha menor calidad, y así muchos de los vestigios del comunismo que en el siglo XX en Alemania se vieron y se siguen viendo en la población alemana en Berlín. De hecho, tienen algunos apodos que se tienen entre ellos mismos. Mucha gente aún se sigue diciendo occidental o oriental como ataques entre ellos mismos.
son marcas que han dejado el comunismo, y creo que la mayor muestra de esto son estas dos imágenes satelitales. Esta es la más importante, que muestra un norte totalmente oscuro. O sea, la imagen de Mira, Berlín, muchachos, al no final pasamos del grupo. la pregunta al final es muy simple. Esto es un tema de derecha, de izquierda. Adelanta y Leo. Bueno, claro, uno ve estas imágenes y está claro, lo único que está iluminado hoy es Pyongyang, que es donde está toda la gente del gobierno, pero lo demás es oscuridad. ¿Cuál sistema es mejor? Miren, por cierto, a los norcoreanos les encantaba esa oscuridad, porque en ese momento era que más o menos eran libres. Pero luego lo anterior, ese debate tiene sentido. Puede seguir abierto, dónde se vive mejor, cuál es más justo, dónde sale la mejor de las personas, del ser humano. Eso no es un tema de izquierda o de derecha, realmente es de abajo, hacia arriba. Nosotros no tenemos duda de eso. Y es que lo que está en juego aquí es, bueno, ¿y dónde ponemos el énfasis? ¿En la persona o en el grupo? Los grupos no existen, puesto que no existe tal entidad conocida como el público, el pueblo, el gobierno, el Estado, la nación, ya que el público es meramente una cantidad de individuos. La idea de que el interés público va por encima de los intereses y derechos privados solo tiene un significado: que los intereses y derechos de algunos individuos tienen prioridad sobre los intereses y derechos de los demás. O sea, cerramos con ramos. No hay para dónde coger. Es así. Miren, Ricardo está acá y Ricardo tiene una presentación que yo quiero que ustedes vean sobre Venezuela. Porque Venezuela, hasta antes de Chávez, fue la República de Weimar. No sé, Ricardo, si puede... Sí, cómo no, si me das la opción de compartir pantalla. Hay que volverlo host. No sé quién esté controlando ahorita el usuario. Volver a Ricardo Baroni. Tengo que volverlo con host, perdón. Porque Venezuela es un ejemplo perfecto de esto. Cómo fue perdiéndose libertad económica, hasta que, claro, cuando controlas la economía, controlas a la sociedad toda. Listo, Leo. No, yo no soy. Tiene que ser el administrador si está ahí, o si tiene buen internet, o es tan complicado. Intenta ahora ver, Ricardo. Intenta ahora. Sí, ahora sí. Chévere. Ok, me dicen cuando se vea. Ok. Está cargando. Sí, ya se ve. Ahí se ve. Inicia la presentación. Ok, fíjense, que estoy tratando de ampliar la pantalla. Ajá. Sí. Fíjense, para los más jóvenes que no conozcan a Carlos Rangel, un periodista venezolano, autor de un bestseller mundial como fue el Del buen salvaje al buen revolucionario. El 30 de mayo del año 83, Marcel Granier, en su programa Primer Plano, que se transmitía por Radio Caracas Televisión, entrevistó a Carlos Rangel y él expresó lo siguiente, lo que me permití transcribir muy brevemente. Decía Rangel en ese momento, recuérdense que en ese año se produjo el Viernes Negro, la devaluación, la primera macrodevaluación del bolívar. Dice Rangel, una de las cosas de las que no se dan cuenta nuestros dirigentes políticos es que por la vía que nos han traído están amenazando no solamente la economía, que ya está en ruinas, sino amenazando la libertad política en Venezuela. Si continuamos dándole al Estado o tolerando la omnipotencia del Estado en Venezuela, llegará el momento en que nadie se atreverá a disimutir de los gobiernos. Si Venezuela vuelve a caer en una dictadura militar, que no se crea que esa dictadura gobernará como Gómez o siquiera como Pérez Jiménez. Esa dictadura se encontraría con una serie de elementos y palancas de poder listas para ser usadas. Habría represión en gran escala, miles de presos, miles de muertos, miles de exilados, miles de desaparecidos. Si Venezuela llega a haber una dictadura militar, tendríamos una dictadura horrenda de una crueldad que no imaginamos. Esto lo dijo Carlos Rangel en el año 83. Carlos Rangel era divino, pitonizo, no, simplemente había leído Camino de Servidumbre. ¿Y por qué? Porque Carlos Rangel venía desde hacía tiempo haciendo un seguimiento de la planificación y de las regulaciones que el gobierno venezolano por esos años había establecido e implementado en Venezuela. Fíjense, estos gráficos son
elaborados, estos son unos datos de índices de libertad económica, elaborados por el Freedom Institute, que es una institución canadiense muy seria, y fíjense que ya para el año 90, ya para el año 2016, Venezuela era el país con menos libertades económicas de Sudamérica, aparecemos de último, y por bastante alejados de Argentina, que es mucho decir. Y fíjense que para el año 70, Venezuela era el país más libre de Sudamérica, encabezando la lista, continuando con Uruguay, Argentina, Brasil, y así sucesivamente. Pero ya para el año 95, fíjense qué curioso, estaba gobernando Rafael Caldera, ya estábamos en los últimos años de ese periodo de nuestra historia que se inició con la Constitución del año 61 de la democracia cívica. Ya Venezuela era el país con menos libertades económicas de toda Sudamérica. Pero no solamente eso, realicé mi investigación y me di cuenta que ya para Venezuela, para el año 2016 era menos libre que estas islas del Caribe. Claro, debo aclarar que Venezuela ya para el año 2016 era el país con menos libertades económicas del mundo, solamente superado por Cuba y Corea del Norte. No es sorpresa. Pero fíjense en esto. Ya va. Para el año ya 95, Venezuela, estoy hablando del 95, ya tenía menos libertades económicas que Jamaica, Bahamas, República Dominicana, Barbados y Haití. Otra vez el año 95. Y fíjense, igual para el año 2016 somos menos libres que Surinam y Guyana, pero aquí está, ya para el... Ya, se me fue. Aquí. Pero ya para el año 95, ya Guyana era un país en lo económico más libre que Venezuela. Pero no solamente eso. Hice mi estudio comparando las libertades económicas de Venezuela con estos países centroamericanos. De nuevo, este es el año 2016. Pero en el año 80, Venezuela tenía más libertad que todos estos países centroamericanos. Creo que se aprecia en el gráfico. Pero para el año 85 ya Venezuela pasa al segundo puesto comparándonos con estos países, superado por Panamá. Para el año 90 Venezuela cae a la antepenúltima posición comparándonos de nuevo con estos países centroamericanos. Y de nuevo el año 95 Venezuela tiene menos libertades económicas que Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua. Por supuesto, también para el año 2016 teníamos menos libertades económicas que estos países del norte, de Estados Unidos, Canadá y México, pero para el año 50 nunca hemos sido más libres que Canadá y Estados Unidos, pero para el año 50 teníamos más libertades económicas que México. Aquí se puede apreciar en los gráficos. Pero ya para el año 90, México en lo económico pasa a tener más libertades económicas que nosotros. Pero no solamente eso. Para el año 2016, Venezuela tiene menos libertad económica que estos países africanos. Estamos hablando de Botswana, Ghana, el Congo, Camerún, Mozambique, países como estos. Y fíjense que en el año 50, por ejemplo, Venezuela tenía mucho más libertades económicas que Ghana. Para el año 85, Venezuela continuaba con más libertades económicas que estos países africanos. Pero ya para el año 95, estamos hablando del gobierno de Rafael Caldera, Venezuela es superado por estos 6 países africanos en índices de libertad. Y por supuesto, ya para el año 2003, Venezuela tiene menos libertades que estos países africanos. Pero no solamente eso, comparé con otros países africanos, Ruanda, Uganda, Zambia, Nigeria, Zimbabue, Sierra Leona, Sudán, países muy miserables. Ya para el año 2016, no hay sorpresa, Venezuela tiene menos libertades. Pero igual en el año 65 éramos un país con más libertades económicas que estos países africanos, como se puede apreciar en la gráfica. Para el año 90 Venezuela continuaba siendo más libre que estos países africanos, pero ya para el año 95 Venezuela cae a mitad de tabla. Y ya para el año 2008 totalmente de último lugar, es decir, ya desde el año 95 por lo menos habían 18 países africanos que en lo económico tenían más libertades económicas que Venezuela. Y esto, fíjense, un ciudadano chino hoy tiene más libertades económicas por mucho que un ciudadano venezolano. Y fíjense en esto, ya para el año 95,
China ya tenía más libertades económicas que Venezuela. ¿Cuál fue todo el experimento? ¿Qué fue lo mejor que llegó a producir el Estado social tan defendido por los académicos de Venezuela y por los políticos? Bueno, que en el año 99 Venezuela tenía un porcentaje de pobres de 45% aproximadamente. Ese 45%, la mitad vivía en pobreza extrema. Y Chile, que apenas para ese año tenía 9 años de democracia, tenía un porcentaje aproximado de pobres del 27%. Y ya para el 2019, Chile tiene un porcentaje de pobreza de 6.8% sobre el total de la población, y los venezolanos con seguridad estamos pasando el 90%. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, que los chilenos confiaron más en el mercado, los venezolanos más en el Estado. Yo aquí quiero decir algo. Chávez ni Maduro no nos quitaron la libertad. Quienes nos quitaron la libertad al final, y que fue un proceso, porque eso no es de un solo golpe, la libertad se va quitando de a pedacitos, nunca se quita de un solo golpe, fue el Estado social que se creó en Venezuela en el año 61 hasta el año que tuvo vigencia hasta el año 99. Ya en el año 95, Venezuela en todo el hemisferio americano, incluyendo las islas del Caribe, era el país con menos libertades económicas de todo el continente, a excepción de Cuba. Y ya éramos menos libres que por lo menos 18 o 17 países africanos. Quienes nos quitó la libertad y no nos dimos cuenta fue ese Estado social que se la fue fagocitando de a poquito, pasito a pasito. Y si seguimos insistiendo, después que salgamos de esta pesadilla, que es el chavismo, en seguir defendiendo este modelo a ultranza, yo les aseguro que Venezuela va a caer en el hueco más profundo, sucio, terrible y horrendo del infierno, y nunca vamos a poder salir de él. Si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas distintas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ricardo. En verdad que con esta gráfica ya no hay mucho más que discutir. El que no entendió, wow, es porque no quiere. Déjame ahora, devolverles el... Listo, ya. Gracias, Ricardo. Ya, tranquilo. ¿Tienen control de todo ya? Sí. Bueno, muchachos, gracias por todo. Me tengo que ir. Dale, pues. Gracias a ti. Ok. Miren, ya estamos a punto de terminar. Pero yo quería centrarme ahora, ya en el final, porque ya lo que nos queda es el miércoles, vamos a ver las investigaciones que ustedes hicieron, que deben tener ya más o menos claro por qué funcionan, los papás prefieren irse a los privados que que dejar a sus hijos para la educación en la pública. Vamos a verlo el miércoles. Ya el viernes, bueno, nos despedimos. Cada quien va a hacer su reflexión final sobre esto. Pero yo quiero terminar entonces, Individuo Masa, con una mirada a lo que sería el futuro, a lo que serían esas diferentes ideas y a lo que sería ese porvenir. Una verdadera revolución, que al final no sería una revolución porque ya todos los cambios son graduales. Aquí ya no hay Estado, así que lo que hay que hacer es dejarlo así. Lo que hay que hacer es terminar de apoyar ese paso. O sea, ya que ni siquiera la gente está llevando a sus niñitos a los colegios públicos, bueno, no vamos a retomar otra vez el control por el Estado de los colegios públicos, no. Vamos a empujar lo que terminó ocurriendo. Vamos a dar esos cheques más bien para que los niñitos, los papás decidan dónde van a llevar a sus hijos, entre los colegios que puedan competir entre sí. ¿Para qué competir? Para prestar mejor servicio a los muchachos. Que los papás lo decidan. Y así en todo. Entonces es viendo cómo generar riqueza. Y al momento de meternos en esto de generar riqueza, nosotros queríamos que ustedes tuvieran esta idea de lo complicado, complejo, de hecho son sistemas complejos, que es un sistema sin coacción, sin planificación. Hay un orden, solo que es un orden que no entendemos del todo. Es ese orden que surge espontáneo, de abajo hacia arriba. Eso es lo que es el mercado. Es un orden espontáneo, donde los incentivos de todos los actores están alineados. Pero no solamente en lo económico, sino también en todos los otros aspectos que determinan la complejidad de la vida social. Entonces, lo mejor es no dirigirla, es ser humildes.
yo quería compartir con ustedes un video de este científico venezolano, el profesor Klaus Jaffe. Le hemos dado varios libros de él. Pero el video no lo tengo acá. Mira, Voy a tener que enviárselos luego. Eso, el De video él lo habla tenemos en de WhatsApp y se lo mandamos. Sí. Exacto. Se lo mandamos, donde el profesor Jaffe habla sobre lo complejo que son todos estos procesos sociales y lo compara con sistemas complejos. Y dice que ahí de repente surgen algunas, normalmente es al azar, o podría, en este caso, no serlo. Del caso de los humanos, lo podemos como trabajar para pensarlo y hacerlo así. Surgen relaciones que son beneficiosas para todos, mucho más allá que la suma de las partes. Surgen relaciones sinérgicas. En esos casos se comienza a generar prosperidad. Prosperidad de verdad. De hecho, el libro recomendado, ya para terminar, del profesor Jaffe es La riqueza de las naciones. Vamos a ver cómo se genera riqueza. Y no es algo fácil de comprender, pero sí tenemos una pista bastante clara. Voy a intentar compartir pantalla. Este libro lo tenemos disponible. Es del 2012. La riqueza de las naciones. Un análisis interdisciplinario. Sí se ve. Vamos a ver si se ve. Hasta ahora sí. Un análisis interdisciplinario de sistemas complejos. O sea, ya sabemos que no puede ser con coacción, que es tan complicado, que es mejor no meterse allí. Decir que alguien va a manejar la economía y va a regularla y hacer que funcione, es tanto como pensar en que alguien diga, voy a agarrar el cerebro y voy a arreglar las neuronas para que haga mejor conexión, para que sea más inteligente, y darle la cabeza. Esa es una idea de Hayek, nadie lo haría. Pues más difícil es modificar la economía, los efectos de que funcione mejor de lo que podría funcionar cuando está sola y libre. Entonces el profesor Jaffe, en este libro, lo primero que dice es, mire, si usted sabe ya cómo se genera riqueza, entonces este libro no es usted. Si usted ya lo sabe y usted lo entiende, caramba, más bien explíquelo. Porque yo lo que voy a decir es que yo no sé, pero que hay una cantidad de elementos que hay que tomar en cuenta para ver dónde se ha generado riqueza. No es un invento, es un estudio de alguna forma científico. ¿Cómo se genera riqueza? ¿Qué ha pasado? ¿Y saben qué? Cada vez que alguien se pone y se hace experto, por ejemplo, en hormigas, dice, yo más o menos tengo idea de cómo pueden entonces ordenarse los otros, las otras especies y los humanos. Léanse, por favor, el profesor Edward Wilson. Este libro, La conquista social de la Tierra, nos da una buena idea. O otro libro, Peter Korn, habla sobre la selección sinérgica. No es solamente selección natural, es también selección de sinergia. Los grandes hitos de la evolución es porque han generado que se actúe de manera sinérgica, produciéndose más que la mera suma de las partes. Es una especie de magia. Pero no es magia, se puede medir empíricamente. Eso es lo que explica el profesor Jaffe. Y se puede hacer. De hecho, cuando ustedes agarren y ven los otros libros del profesor Jaffe, bueno, tienen las raíces de la sinergia. Es un libro de ahora, del 2020, que todavía él dice que lo está trabajando. Y allí se habla de la meritocracia. Entendido como un sistema no que se distribuya igual, sino que cada quien va a tener de acuerdo con sus méritos y sus logros. No importa las causas de viene, sino lo que aportaste a los demás. Vas entonces a estar en una posición que no va a decidir nadie, que se va a decidir entre todos. Es increíble. De hecho, el profesor dice,
cuando lean este libro, dice, bueno, los elementos que hay que tomar en cuenta los sabemos. Yo voy a nombrar algunos. Oye, a lo mejor hay otros, pero hay que tomar en cuenta la historia. Hay que saber cuáles son las características del lugar, cómo se vivía allí. O sea, el tema histórico es fundamental, pero no solamente la historia, la geografía. ¿Y saben por qué la geografía? Porque los humanos logramos en ciertos lugares dominar, domesticar animales y plantas. Tenía que ver con la geografía. Allí el trabajo de Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, habla de lo importante que fue la geografía. O incluso, no solamente por la extensión que hubo en Asia, África, para la misma clima, por estar en el mismo trópico, que no lo podía disfrutar, o sea, en América es vertical. Los climas son distintos. Entonces tú domesticas la llama en los Andes y no te la puedes llevar para arriba. En cambio, el caballo lo domesticas en cualquier parte de Asia y te lo puedes llevar a Europa. Porque es el mismo clima. Puedes domesticar. Eso fue determinante en el inicio de la prosperidad y del progreso. Bueno, de hecho fue determinante en la civilización. Entonces la geografía hay que tomarla en cuenta. Pero también hay que tomar en cuenta los genes. Porque genéticamente estamos marcados, porque bueno, a fin de cuentas eso es lo que somos. Lean sobre evolución y se darán cuenta de la importancia de los genes, que los humanos no es única, es cierto, pero tenemos genes, y los genes dicen que no somos ni egoístas, ni somos tampoco altruistas, que somos las dos cosas, somos una quimera. Los genes dicen que actuamos de manera distinta dependiendo de la posición en que estemos. Es decir, si nos están viendo, somos altruistas. Si no nos están viendo, entonces somos egoístas. Y tiene su explicación. La evolución de los humanos explica que esos genes sean los que en un determinado momento por un motivo y después en otro por otro motivo, terminen siendo fundamentales. Entonces los genes hay que tenerlos allí. Y entre los genes está el tema de la desigualdad, que vemos que la desigualdad es mala. Está en nuestros genes, no entendemos economía. La economía también, obvio. La economía es fundamental. Pero también hay que tomar en cuenta al Estado. ¿Cuáles son las instituciones del Estado? Y allí entonces, bueno, hemos estado conversando sobre eso. Pero además, hay que tomar en cuenta las culturas. Hay que tomar en cuenta la sociedad. Hay que ver, en definitiva, cómo se crea esa sinergia. Y tenemos unos buenos datos. Y aunque no se entienda todo, sí sabemos mucho. Y está demostrado. Y lo que más claro está, y los retos. Búsquense un Estado o una empresa pública que funcione. O una economía dirigida que produzca más que una libre. Es imposible. Cualquier físico que sepa de sistemas complejos dirá, eso es imposible. Y justamente nosotros somos, en esta superorganismo, somos un sistema complejo. En esta humanidad somos un sistema complejo. Entonces, ahí les dejo esa. La ciencia, la física, todo va hacia allá, hacia el reconocimiento de la libertad, de la complejidad. Pedro, estamos listos. Muchísimas gracias por la sesión de hoy, muy interesante. Bueno, el módulo de historia siempre es uno de mis favoritos de individuos o masas, así que bueno, muchísimas gracias. Hoy todavía yo no me voy a despedir, la despedida es la semana que viene, todavía hay mucho por hacer. De hecho, no crean que hasta hoy es el curso. Si quieren recibir certificado, tienen que conectarse también la semana que viene, ¿no? Yo sé cómo es la cosa. Se acabó la teoría, ya no tenemos que conectarnos más, no. Queda una semana todavía. Muy importante además la semana que viene porque bueno, vamos ya a valorar resultados, vamos a contrastar y nos vamos a sorprender, yo estoy seguro. Yo estoy
casi seguro que nos vamos a sorprender lo que vamos a ver la semana que viene y sobre todo lo que eso va a significar luego el curso. Yo creo que ahí vienen cosas muy interesantes y bueno, vamos a seguir trabajando. Así que Mira, Pedro, gracias es a que todos. la semana que viene, Dímelo. la semana que viene es que se pone interesante esto. Porque la semana Así que es. viene lo que van a hablar son ustedes. Y van a hablar Así ustedes es. sobre lo que ustedes piensan y saben, que es muchísimo, yo lo sé y he visto en los comentarios. Y también he leído el chat este de WhatsApp, o sea, para que tengan idea. Entonces yo quiero escucharlos a ustedes, pero además de eso, quiero que nos den la experiencia de esa investigación, que la estamos esperando hasta el domingo, para ya comenzar a analizarlas. Entonces Bien. vénganse la semana que viene dispuestos a hablar, porque los vamos a escuchar es a ustedes. Así es. Y bueno, las dos clases de esta semana las vamos a subir entre esta noche y mañana a YouTube para que quienes no pudieron verla pues se pongan al día y puedan cumplir con ese último requisito que es las dos sesiones de la semana que viene, concretamente, sobre todo la del miércoles, pero las dos son importantes. Así que, nada, muchísimas gracias a todos nuevamente, a todo el equipo de Un Estado de Derecho, gracias siempre por su disposición, gracias Antonio, gracias a todos por conectarse. Ahí ya va, Ricardo me está pidiendo que lo desbloquee. No, tráncale. Ricardo. Un abrazo a todos. Yo me voy. Cuídense, muchísimas gracias a todos. Listo, cuídense. Chévere, gracias.